Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿me escuchas? Bueno, Marta, ah, me escribiste ya. Muy bien, Marta. Entonces, imagino que tenés un tema con el audio. Entonces, si hay alguna duda, algún comentario sobre las clases que hemos tenido, esta sería la tercera de este mes y la segunda. Y la tercera tendríamos que recuperarla, ¿sí? La del martes pasado. Entonces, sigue abierta aún la posibilidad de que yo suba la grabación de la clase o que la podamos retomar así en vivo el martes. Pero bueno, el martes toca evaluación de proceso que ya están manejando bastante bien ya el procedimiento. Entonces, igual, yo sé que es la última semana ya del año, la siguiente, y sería la última clase también del año, si es que la tomamos el martes para recuperar esa que quedó pendiente el martes pasado. Entonces, eh, me pueden decir por este medio, por el chat, también en el grupo, yo quería darle también esa opción, a ver si quisieran interactuar un poquito más con relación a cualquier comentario, duda o aspecto que sea interesante para tomarlo así de manera en vivo, ¿verdad? Entonces así avanzamos en función a las necesidades y hacemos ajustes según también vayamos viendo la necesidad de hacerlo. Entonces para mí es sumamente importante que puedan hacer algún comentario como estamos viendo, ¿verdad? Así me dan un poquito también de tiempo para que si hubiera necesidad, yo también pudiera ajustar tanto clases, contenidos, ¿sí? Trabajos. Para la sesión de hoy está todo listo ya en la plataforma, está la clase en la plataforma, sí, también eh, hay un apartado de la tarea que tienen para esta semana y la siguiente en el caso de que no nos veamos la siguiente. Las clases, ¿verdad? Las vamos a mantener todos los martes. Así que bueno, dentro de las posibilidades y la celebración de estos días festivos, ¿verdad? Espero que puedan abrirse un poquito de tiempo. Yo sé que ahora todos están ajustados de tiempo, cerrando todos los temas pendientes del año y bueno, la semana que viene también. Y la primera semana de enero seguramente también un poquito difícil, ¿verdad? Porque algunos tendrán vacaciones, otros no. Bueno, entonces comentarles que si vamos a tener las clases hasta que el instituto me comente o me indique algún tipo de cambio. Mientras tanto, tenemos todos los martes sin ningún corte. Vamos a continuar esta última semana. En enero también vamos a continuar, en febrero y así sucesivamente, ¿sí? Entonces no cortamos por vacaciones. Yo no sé si tienen una información del instituto, pero bueno, yo me permito hacer un poquito eco de esta información, ¿verdad? Entonces no vamos a tener vacaciones, vamos a continuar hasta terminar. Bueno, entonces dudas, comentarios, situaciones, ¿verdad? Para poder dar plazo en algunos casos, bueno, estoy abierta para recibirlo. Por otro lado, hoy volví a dejar, sí que ya lo dejé activo, visible para todos, para todas. Hay un apartado donde pueden volver a subir una nueva oportunidad, ¿verdad? Tienen toda esta semana, creo que 8 días, para, sí, precisamente a eso voy, Marta. Habilitado está, hoy tienen una opción más dentro de la clase que corresponde a hoy para subir, ¿sí? Cualquier trabajo de proceso que tengan pendientes. Pueden subir todos los trabajos que tengan pendientes sin problema el apartado de hoy. Es una oportunidad, ¿verdad? Como yo entiendo, ¿verdad? El tema
de este mes complicadito, ¿verdad? En el cierre de todas las actividades principales del año. Entonces, tienen una oportunidad para subir. Solamente les pido que identifiquen bien el trabajo, ¿sí? A qué, a qué clase pertenece, ¿sí? Entonces así yo no me pierdo, así como tienen las clases numeradas, entonces también yo controlo así también los trabajos y me es más fácil y así evito perder datos importantes. Entonces en el apartado de la clase hoy pueden subir trabajos pendientes. Entonces, bueno, Miriam, ¿cómo estás? Miriam, ¿te gustaría compartir algún comentario, alguna dudita, algo en que te pueda colaborar? ¿Qué tal, profe? Recién entré a la clase y me perdí de qué se estaba hablando. Sí, sí, simplemente recordar, ¿verdad? Que en el caso de nuestras sesiones no las vamos a cortar, vamos a seguir 3 clases seguidas, o sea, hablo de si la tenemos, si vamos a recuperar el martes o si subo los videos o la grabación de la sesión completa, la recuperamos el martes, pues es una opción, sería en vivo, pero como entiendo también que algunos tendrán estas últimas semanas bien agitadas, ¿verdad? Y bueno, entonces puedo subir también los materiales y la clase grabada y no hay inconveniente. Pero en enero, ¿verdad? Ento- Sería Entonces sería clase continuada, profe. sí, no tenemos vacaciones, ¿sí? Ah, ya entiendo. En, en lo último que el instituto me informe, yo estaría comunicándoles también en el grupo, ¿verdad? Si es que el instituto toma otra determinación, pero por el momento tenemos todas las clases continuadas, ¿sí? Como tenemos Eh, virtual, entonces no hay forma, o sea, no hay necesidad de cortar las clases. Entonces vamos sí, sí. a... ¿Y de la clase de la vez pasada, profe, cuándo va a ser recuperatorio? Sí, y eso es lo que yo quería conversar un poco. Yo iba a subir la clase, pero después pensé mejor si es que quieren tener así en vivo, así para poder ajustar cualquier contenido de cualquier unidad o quieren aclarar algún tema, ¿verdad? Entonces, si quieren tener la clase en vivo, la tenemos el martes que viene para recuperar, ¿verdad? O simplemente yo desarrollo la clase y subo el material para que ustedes lo puedan ver después. Como entiendo que el tema es de la última semana también, entonces yo no sé si es que quisieran hacer esa clase así en vivo o la dejamos grabada. Y dependiendo de lo que decían los demás. Sí, entonces, bueno, vamos a dejar entonces el cuestionamiento así y tratamos de resolver en el grupo de WhatsApp. Sí, así sería mejor. Sí, por lo menos los que quieren estar, para darles esa opción de que decían si quieren tener la clase en vivo o de todas maneras yo tengo que subir el material para que cuenten con esa clase. Pero quería realmente consultarle porque como tenemos evaluación de procesos, digamos que podemos aprovechar también para tener una clasecita. Pero idealmente sería poder hacer estos intercambios, tanto ajuste de contenido, am, comentarios, así yo también puedo rever algún tema, si es contenido, si le falta algún material, cosas así que de verdad podamos intercambiar y podamos hacer, nos dé una pequeña posibilidad de hacer cualquier tipo de ajuste que sea necesario. Bueno, entonces, alguien, Rocío, si tenés alguna duda, algún comentario que quieras hacer, Hasta el momento no tengo todavía tantas dudas. Estuve leyendo los materiales y no tengo tanta duda. Están muy bien especificadas las clases. muy bien, muy bien. Entonces vamos a resolver finalmente si tenemos la clase en vivo el martes o tenemos la clase grabada el martes, ¿sí? Que es la pendiente. De todas maneras, la evaluación de procesos, sí, esa van a tener que realizarla, ¿sí? Pero ya conocen el sistema, ya bastante bien están eh, eh, con esto de hacer las evaluaciones cada cuarta clase. Pero bueno, Y profe, yo tenía una consulta con respecto a a los trabajos enviados que no se corrigen todavía o cómo va a ser eso, la evaluación de ese proceso.
los trabajos, vos te referís a algún tipo de ajuste que vos quieras realizar al trabajo, alguna observación específica que necesites en el trabajo. No, viste que alzo mis trabajos y no tienen puntuación. Esa duda lo que tenía hace ratito ya. Y ahora que estamos poco, te hago la consulta con respecto a eso. Sí, sí. Los trabajos van puntuándose siempre, cada semana, por eso se cierran. Evidentemente hubo un tema de personas que necesitaban volver a entregar el trabajo en algunos casos y otros que tuvieron alguna dificultad y necesitan entregar después, o a una semana, a otra semana. Entonces, abrimos la posibilidad de que pudieran ir entregando los trabajos incluso hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Donde yo volví a colocar Sí, pasado para las personas que necesiten ponerse al día con los trabajos. En este ya caso, entiendo ahora. en este caso lo que hacemos nosotros, no es que yo voy pasando la evaluación en puntaje, ¿verdad? Sin embargo, si necesitan los casos particulares, yo con mucho gusto les paso la puntuación, ¿verdad? Pero sí, esto va sumándose hasta el examen parcial, ¿sí? Y para el examen parcial se realiza el cuarto mes y medio, casi quinto mes, ¿sí? Sí, entonces, ahí recién yo sumo todos los trabajos, saco el porcentaje y eso va con la nota del examen parcial, ¿sí? Entonces, a partir del examen parcial, ese último periodo, ese último mes, nosotros tenemos un sistema de exponer y presentar el trabajo de investigación, el pequeño trabajo de investigación que queremos hacer para cerrar el curso. Entonces, en esas 4 semanas de trabajo de metodología, un poquito de trabajo investigativo y de presentación del trabajo, eso de que tiene que ver específicamente con el trabajo de metodología de la investigación, se suma al examen final, ¿sí? Y entonces ahí sale la evaluación total del curso. Entonces, si quiero saber mi puntaje en sí de todos los procesos que estuve realizando, te voy a escribir al privado para saber en qué puedo mejorar, profe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Perfecto, gracias. De todas maneras, lo más importante, ¿verdad? En esto es el hacer. Lo más importante es el hacer, el ir viendo lo que vamos, cómo vamos avanzando y hacer una pequeña autoevaluación, porque por eso realmente es el nombre, ¿verdad? Trabajo de proceso, porque dentro de las 2 horas, hora y media que a veces tenemos, entonces eh, no podemos hablar de todo, no podemos desarrollar de todo. Entonces, ese trabajo de lectura, de investigación pequeña, de búsqueda de información, complementa también cosas que no tocamos directamente en la sesión o complementa desde el punto de vista teórico en búsqueda de otras líneas de pensamiento u otros conceptos, ¿por qué no? Complementa lo que estamos tratando en la clase, ¿sí? Entonces, sí hay trabajos que al final del curso probablemente hagamos una compilación y probablemente queden registrados también en el instituto, ¿verdad? Para que en el caso de que sigan otras personas, también pueda servir de referencia el trabajo que ustedes están elaborando. Principalmente el trabajo que tiene que ver con la investigación, ¿verdad? En la última clase, precisamente era buscar un tema que les vaya interesando, elaborar un intento de hipótesis, un borrador de hipótesis, ir, digamos, escuchando, para los que no han escuchado todavía, es como ir buscando información para estas personas que no tienen mucho contacto con estas terminologías, para otros para refrescar la memoria y para otros para que sigan practicando, ¿verdad? Entonces, es ir siempre estando en la temática y buscar algo que nos vaya interesando dentro de este proceso. Entonces, cada vez que hacemos un trabajo que se puede puntualizar acerca del interés particular de cada uno y sin problema se puede trabajar. Bien, igual me pueden escribir en el chat mientras voy dando la clase, igual mantenemos abierto el grupo de WhatsApp.
Entonces, para determinar si van a realmente poder participar de forma presencial el martes, entonces hacemos la sesión en vivo. Y en el caso que no haya participación suficiente, yo subo sin ningún problema el material para que ustedes puedan ver en su tiempo disponible. Y la evaluación de procesos se realiza el martes que viene, ¿sí? La última semana del año. Bueno, bueno. Entonces vamos a empezar. Ustedes saben que me pueden levantar la mano, me pueden parar para poder hacer algún comentario sin ningún problema. Las intervenciones son muy saludables, aprendemos todos y todas, así que siempre van a ser bien llevadas y súper importante porque así podemos llevar nuestra teoría un poco al campo de acción real en el que estamos. Y nos vinculamos también con ejemplos del cotidiano vivir. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son trastornos del desarrollo motor. Bueno, en este grupo de enfermedades nos referimos a aquellas condiciones que dificultan la adquisición progresiva de habilidades motoras o que causan detención o regresión de estas, ¿ok? Entonces, dificultades, condiciones que dificulten la adquisición, ¿verdad? Este proceso, ¿sí? De proyección que va incorporándose en el cotidiano y natural desarrollo de los seres, en este caso desde bebés o desde la gestación. En la gestación lo va a medir, lo va a intervenir el ecografista, ¿sí? Principalmente dando sus devoluciones acerca de las observaciones que da. Y cuando nace, con el neonatólogo, con los familiares y las personas que podamos hacer seguimiento un poquito del desarrollo, ¿verdad? Vamos a ir observando si existen algunas condiciones que dificultan ese natural progresión en la adquisición de estas habilidades motoras, ¿verdad? Si hay, aparte de esa dificultad, si hay alguna otra causa o alguna situación que causa la detención de esta adquisición progresiva. Si hay algo que entorpece esa adquisición y algo también como una regresión que vamos a veces notar. La regresión sería el niño, por ejemplo, ya realiza la bipedestación sin inconvenientes, ya da sus pasos solo, sin apoyo, por ejemplo, y posterior a una situación, a veces tiene que ser, a veces una situación externa, a veces una situación emocional, a veces hay cuestiones que tienen que ver con sustos, temores, que pasa un poco más la línea de lo psicológico. Entonces, tenemos que hacer bastante, o tenemos que prestar bastante atención cuando se presenta esta regresión que es como, de, digamos, un ejemplo brusco sería desde caminar ya eh, sin sujetarse, caminar solo, volver, por ejemplo, a gatear o simplemente a reptar, ¿sí? Entonces, eso es como una regresión, es como volver atrás en el tiempo sobre logros motores que ya tenían, por ejemplo. En el caso del que hablaban, entonces dejan de hablar y empiezan a emitir los sonidos que ustedes ya conocen. Bien, podemos clasificar estos trastornos de en las siguientes categorías. Por ejemplo, retraso del desarrollo motor, ¿sí? Trastornos neurodegenerativos, trastornos motores de origen central, neuromuscular u osteoarticular, ¿sí? Entonces, dentro de cada uno de estos aspectos hay
hay un montón de situaciones que vamos a ir observando, sobre todo cuando refiere a trastornos motores que son tal vez en algunos casos de origen central, algunos neuromuscular y otros pudieran ser osteoarticulares, ¿sí? Entonces, cuando hay algo que está dificultando la evolución natural y progresiva del aprendizaje en algunos casos cuando se refiere a acciones motoras. Por ejemplo, si algo hace que eso se estacione, si algo hace que eso tenga vaya para atrás a uno, dos, tres logros motores que ya superó y vuelve otra vez a tres peldaños, digamos, por debajo de lo que ya avanzó. Entonces, eso sería una regresión en la adquisición. Entonces, eso sería una forma de referirnos a los trastornos del desarrollo motor. Evidentemente, eh, tenemos también trastornos de la coordinación motora y es una situación bastante compleja que no se encuentra detallada en muchos materiales, pero sí pueden googlear también si gustan para sumergirse, digamos, a lo que es este trastorno en la coordinación motora. No es nuevo, sin embargo, no está muy observado o manejada por personal que trabaja en esta área, ¿sí? Es una observación a través de investigaciones que se hicieron en Europa principalmente. En Argentina tienen una muy buena escuela que está trabajando sobre este aspecto, que es muy también difícil hacer un buen diagnóstico del trastorno en la coordinación motora. Entonces, es un campo para explorar también y entonces les dejo a ustedes que puedan hacer sus averiguaciones. Bueno, cuando hablamos de retraso en el desarrollo motor, nos referimos a aquellas condiciones de aparición tardía o de no aparición, ¿ok? De alguna o de todas las destrezas motoras, ¿sí? Destrezas, obviamente, si vamos haciendo la graduación en la complejidad de situaciones por la que va a atravesar el niño, eh, desde habilidades motoras básicas, ¿sí? El conjunto de esta, o digamos, la conexión entre una y otra habilidad que lo va complejizando. Y luego la destreza sería el logro mayor, digamos, yendo por escala, ¿sí? La destreza ya sería que el chico pueda elaborar o realizar eh, varias tal vez acciones, ¿sí? Que pueden complejizar la situación y que esas acciones se desarrollen de manera efectiva, de manera precisa, de manera correcta y varios aspectos. ¿Sí? Para hablar de destreza, digamos que en el área motora es el nivel superior, en el desarrollo y ejecución de la acción. Punto, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta los hitos de desarrollo motor y los rangos de variación entre uno y otro. ¿Okay? Entonces, por eso nuestro eje siempre va a ser, en el mejor de los casos, las tablas del desarrollo donde se pueden verificar estos hitos del desarrollo motor, en este caso que estamos mencionando. Y obviamente, dentro de los hitos del desarrollo, se encuentran las escalas de todas las áreas del desarrollo. ¿Sí? Evidentemente, tengo que mencionar entre paréntesis que siempre las escalas del desarrollo eh, pudieran tener una variabilidad tanto al aplicarse en una población, por ejemplo, en el contexto nacional, sea por ejemplo en Asunción Centro y en alguna ciudad del interior del país o que sea otra vez alejada del centro de esa ciudad, por ejemplo. Entonces, la población tiene un comportamiento diferente, tiene una alimentación diferente, tiene forma de desenvolverse y desarrollarse y hábitos de llevar a cabo en el día a día bastante diferente. Entonces, eso también va a influir en la resultante cuando aplicamos directamente una tabla eh,
de observación sobre hitos del desarrollo. eh, y entonces tenemos que estar preparados para a veces dar esta chance y verificar la adquisición progresiva teniendo en cuenta estas ventanas de oportunidad o ventanas de posibilidad que nos da al ser un poco más flexible, teniendo en cuenta que los chicos pueden demorarse a veces en adquirir algún que otro hito. Sin embargo, eso no significa que existiera un trastorno. Simplemente recordar lo que habíamos mencionado, que necesitamos ir viendo que los chicos vayan adquiriendo progresivamente estos logros motores y el logro en todas las áreas del desarrollo. Y obviamente existe posibilidad de que esto se pueda retardar un poco más o adelantar en algunos casos, y sin que eso realmente infiera en una patología posible, un trastorno, entre otros. Trastornos motores neurodegenerativos. En esta condición hay involución psicomotriz. ¿Sí? Yo haría un como ajustecito, ¿verdad? Y hablaría de lo que ya es una involución neuromotora, ¿sí? O neuromotriz. Teniendo en cuenta la visión ampliada que tiene la neuromotricidad, ¿sí? Es decir, que las pérdidas de habilidades motoras previamente adquiridas. Es lo que estábamos mencionando, pero va hacia como una, ya, como habla de una cuestión degenerativa, sí vincula a una posibilidad de presencia y como efecto secundario a veces o como efecto directo, eh, tiene un origen desde el área metabólica. ¿Sí? Y últimamente ya se puede, incluso ya se, en algún o en muchos estudios, eh, ya se habla, por ejemplo, de que el músculo, o se menciona, ¿verdad? Que o se habla y se mira ya el músculo como un órgano y que las acciones, situaciones, evolución de este y su injerencia en todo lo que refiere al movimiento, al cuerpo, al vínculo del músculo con el ser, tiene que ver con la calidad de ese músculo, ¿verdad? Suena un poco extraño, pero bueno, actualmente estuve participando también en un congreso de salud pública y actividad física y bueno, se menciona ya al, al músculo como un órgano, entonces para que vayamos teniendo nomás en nuestra libretita digamos como un tema novedoso a indagar, a buscar, a investigar, ¿verdad? Esta visión, ¿verdad? Que las cuestiones también, tanto de salud y más vinculadas a lo metabólico, tiene que ver con la calidad, y tiene que ver con la fibra muscular, con el sarcómero, con cómo se reproduce, cómo se degenera, qué aspectos, porque en estos estudios se menciona, ¿verdad? Porque hay sistemas de entrenamiento. Por ejemplo, cuando uno trabaja fuerza, el músculo eh, aumenta de volumen, ¿sí? Aumenta la cantidad de miofibrilas, entonces aumenta el volumen del músculo. Pero resulta que hay momentos en los que la fuerza es una capacidad que se desarrolla súper rápido. A los 21 días hay un incremento que se puede medir sin inconveniente, ¿verdad? Si está bien trabajado. Entonces, a los 21 días hay una hipertrofia muscular, sea alta, sea baja, sea media, ¿verdad? Pero existe. Sin embargo, el tipo de entrenamiento aplicado a esa musculatura puede hacer como si fuera ellos le dicen, ¿verdad? Que engañan al cerebro, porque aparentemente
se ve un músculo hipertrofiado, súper bueno, aparentemente tiene fuerza y todo eso, pero cuando se tiene que sostener en el tiempo no le da, digamos, el cuerpo. Entonces ahí entra el tipo de entrenamiento y la calidad del músculo es lo que va a dar esa sostenibilidad en el tiempo con relación a la resultante obtenida, en este caso la capacidad de fuerza. Bueno, ya entonces, ¿cómo se metaboliza, por ejemplo, en enfermedades musculoesqueléticas? Hay, por ejemplo, siempre se me va el nombre de la pérdida de masa muscular. Bueno, esta es una enfermedad. Generalmente en la mujer a partir de los 30, 35 se marca, ¿verdad? Se hace como un énfasis en el periodo premenopáusico, menopáusico, posmenopáusico, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de personas tendemos a perder masa muscular en la tercera edad, ¿sí? Prácticamente es como un ciclo. Y en eso, y por eso se vincula esta situación de observar y analizar al músculo también como un órgano, para que se, si les interesa puedan investigar un poquito sobre eso. Trastornos motores, por ejemplo, en el caso del origen central, se incluyen todas las condiciones que ocasionaron anoxia al sistema nervioso central, ocasionando lesiones motoras persistentes adquiridas en época perinatal, natal y postnatal. Se incluyen las siguientes condiciones: la lesión cerebral aguda, el traumatismo craneoencefálico severo, accidentes cerebrovasculares, encefalopatía hipóxico-isquémica, infecciones del sistema nervioso central como la meningitis, la encefalitis, absceso, leucomalacia, ¿sí? Periventricular del prematuro, kernicterus, ¿ok? Entonces, entre otras. Entonces, todo esto tiene, como podemos ver, puede originarse, ¿verdad? En esta época, desde la época perinatal, en la natal y la postnatal. Entonces, por eso es sumamente importante que vayamos observando todo el proceso, vayamos tomando datos de cómo se fue desarrollando siempre cada parte del proceso, qué situaciones surgieron en cada parte del proceso, tanto de gestación, de dar a luz, y en el postnatal, hasta el momento en que ustedes se vinculen y que nosotros nos vinculemos a los niños con los que vamos a trabajar o con los que trabajamos. Y a observar que una situación que pudo haber sido de minutos, esta situación pudo haber generado un, una secuela o pudo haber tenido una consecuencia que afecta directamente al feto, ¿sí? Y en otros casos al bebé. Y esto también, digamos, por eso se le dice en este caso que el origen es central, ¿sí? Va desde el sistema nervioso central, cualquiera de las áreas o de los que componen el sistema nervioso central, y en función a qué forma, qué tanto afectó, es que esto va a ir produciendo estos, por ejemplo, accidentes, en el caso de qué tipo de accidente cerebrovascular, por ejemplo, pudiera producirse. Y este accidente cerebrovascular que se produjo a lo mejor eh, no fue voluntario, no se estaba esperando, obviamente, eh, no se pudo contener o no se pudo estabilizar, entonces llegó a detonarse por ese lado y eso obviamente va a producir una consecuencia que nosotros vamos a tener que sostener durante muchísimo tiempo. Si es transitoria y si es permanente, vamos a tener que aprender a trabajar con este sistema o con esta situación y dar una opción para que la persona, el chico y la familia mejore su calidad de vida y se pueda desempeñar en las acciones y actividades o actividades de la vida cotidiana lo más autónomamente posible. Bueno, los trastornos motores de origen neuromuscular
Son estas condiciones que afectan al nervio periférico, a la unión neuromuscular o el músculo, causando principalmente hipotonía con reflejos bajos. Entre los principales trastornos se incluye la atrofia muscular espinal, la miastenia gravis neonatal, las miopías congénitas y metabólicas, el hipotiroidismo congénito, imagínense, ¿verdad? Quizás, sabemos un poquito, ¿verdad? Pero cuando uno va al caso a notar que hay situaciones que se pueden prevenir y hay otras que, bueno, a veces vienen dentro del presupuesto, como dicen algunos médicos, y, bueno, y lo que tenemos que aprender a observar detalladamente qué ocurrió, qué consecuencias tiene, a vincularnos a esa consecuencia real, médicamente establecida, y entonces ir generando estrategias para poder trabajar con estas situaciones y hacer que el niño, desde el momento en que desde el momento que tenga su alta médica, pueda trabajar para mejorar su situación y pueda desempeñarse en sus actividades cotidianas lo más autónomamente posible, sea cual fuera, eh, digamos, en este caso, el trastorno, por ejemplo, o la situación que le toca vivir. En este caso, trastornos de origen osteoarticular. Son condiciones traumáticas que causan alteraciones en el desarrollo motor, entre las que se incluyen luxación congénita de cadera, ¿sí? Obviamente, articulación afectada, rodilla, columna. Y en dependencia ya también, sí, se fijan, ¿verdad? Esto es congénito, ya se generó la situación, ¿sí? Y ya el chico ya está con esa condición al nacer. Y entonces imagínense el malestar que va a tener, ¿sí? Al momento de nacer y desde ese momento que no se encuentra contenido, digamos, en el líquido amniótico, ¿verdad? En la bolsa. Entonces, lo mal que puede llegar a pasar, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? O en el caso que no podamos intervenir de manera inmediata, por lo menos es acompañar, ¿verdad?, la situación con información, con contención a la familia principalmente. Por ejemplo, otro de los casos, como pueden ver, es la anteversión tumoral excesiva, desviación de la rodilla y posiciones viciosas, patológicas y patológicas pues también dirigirse al pie, ¿sí? Hay algunas que pueden ser observadas y hay otras, por ejemplo, en el caso del pie equino, o sea, que se conoce como pie equino, ¿verdad? Que realmente lo vamos a ver, eh, nos va a llamar la atención con relación a otros bebés que vemos, pero realmente cuando empieza a caminar es donde más vamos a notar. Y esto genera malestar y a veces se necesita hacer la intervención quirúrgica y en otros casos los chicos quedan con esta condición. Algunos aprenden a manejarse con ellos y otros viven con molestias. Existe ahora un último grupo de trastornos que corresponden a otras enfermedades o situaciones que conllevan una limitación de la actividad motora del organismo, donde se incluyen, por ejemplo, problemas genéticos, ¿sí? Cualquier alteración que involucre el sistema nervioso central provoca alteración en la motricidad global, ¿sí? Estos retardos del desarrollo y retardo mental, que no es igual a retraso, produce lentitud en la adquisición de las destrezas,
y dificultad de la presión, además de la armonía en la motricidad. Armonía referida al equilibrio que debemos observar, este ajuste y en la armonía en la que se debe o nos vamos moviendo y desarrollando, ¿verdad? Eh, que tiene que ver con la precisión y el ajuste, el dominio al ejecutar un movimiento. Alteraciones sensoriales, entre ellas se incluye la torpeza en la coordinación global y fina. Bueno, vamos a hablar un poco del área sensorial. El desarrollo sensorial es la base del desarrollo cognitivo-motor. Los procesos sensoriales son capacidades que nos permiten relacionarnos con el entorno. Recibimos la información a través de los receptores sensoriales que pueden ser visuales, auditivos o táctiles. Esta información se convierte en sensación para poder organizarla e interpretarla a través de otra habilidad denominada percepción. Luego, transmitiremos la información o daremos una respuesta, ya sea mediante el llanto, la sonrisa, la expresión, la emoción. En el área motora gruesa, el movimiento. De esta forma, nos vamos relacionando con nuestro mundo exterior e interior. ¿Sí? Si carecemos de estos estímulos o experiencias debido a múltiples factores como la carencia sociofamiliar o lo que es peor en algunos casos, a una enfermedad neurológica, se verá afectado el desarrollo en todas sus áreas, motora, emocional, mental, afectiva, social. Desde las etapas iniciales de gestación, el feto recibe diversos estímulos, tanto del interior como del exterior. ¿Sí? Entonces, ya dentro del área de percepción, ¿verdad? Información interoceptiva y exteroceptiva. El feto puede percibir niveles de luz y oscuridad, ¿sí? Digamos contraste. Va a escuchar a veces voces o sonidos, ya saben que tiene que ver con el periodo de crecimiento o evolución en el que se encuentra. Puede escuchar voces, sonidos o sentir la calidez del útero, ¿sí? Puede iniciarse el sentido de la olfacción, del gusto, ya que sentirá el sabor del líquido amniótico que deglute. En el área visual, desde el sistema que proporciona una información sobre el mundo exterior, al nacer la retina va a estar completamente desarrollada y es por esto que la percepción de la luz es posible, mientras que el cristalino aún se encuentra inmaduro, por lo que el enfoque visual está reducido. A pesar de que el recién nacido mantiene ojos cerrados la mayor parte del tiempo, va a fruncir los párpados frente al estímulo de un foco luminoso. El recién nacido es capaz de fijarse en un punto de luz a pesar de que ésta sea borrosa. La visión de colores es restringida, ¿sí? Tal vez solo una gama de grises de baja nitidez. Solo podrá distinguir luz, sombra y movimiento. En el primer mes de vida mejora la agudeza visual, la cual será nítida a una distancia de 25 a 30 centímetros, justamente la distancia del pecho hasta la cara de la madre. ¿Bien? Con este tema de la luz, ¿verdad? Ya nosotros volvemos a resaltar la importancia de poder utilizar simplemente colores contrastantes como el rojo, el blanco, el negro, el blanco. ¿Sí? Y la utilización precisamente por este tema que
que es agudizar la visión y también tener en cuenta que está restringido el tema de la visión en colores. eh, Nos nutrimos de esos tres colores, rojo, blanco y negro. Además de ello, utilizamos figuras geométricas y el movimiento de X. El recién nacido puede mirar la cara de la madre, pero no reconocerla hasta los 3 meses de edad. Se refiere a a cada detalle, a lo que nosotros vamos a observar en la cara de otra persona, ¿verdad? Inclusive puede imitar la expresión facial y disfrutar frente a rostros o figuras. El recién nacido presenta atención por más tiempo a rostros, a círculos concéntricos, por lo que siempre debe evaluarse la preferencia visual, al igual que la capacidad de habituarse o deshabituarse frente a un estímulo. ¿Okay? Es súper importante evaluar esa preferencia visual. Y yo diría que en todos los aspectos deberíamos hacer una pequeña evaluación de preferencia. De eso contribuye muchísimo. Desde el segundo mes, el bebé ya fija la mirada, establece la convergencia ocular, sigue objetos en movimiento, no diferencia colores, solo contrastes blanco y negro. Al tercer mes, desplaza la mirada de un objeto a otro, reconoce el color rojo, gira la cabeza siguiendo estímulos interesantes, descubre su cuerpo, se mira las manos, se interesa por los juguetes cercanos. En el cuarto mes, de objetos a distancias variables, percibe detalles pequeños y una capacidad visual cercana al adulto. Durante los primeros meses de vida, el bebé tendrá incapacidad para reconocer objetos e interpretar los mensajes. Van a ser necesarias experiencias repetitivas. Por todo esto, es importante la estimulación sensorial. No sé si hay alguna consulta, algún comentario, alguna experiencia que se pueda compartir. Mientras van pensando, me gustaría buscar aquí, tengo un materialito para que para que podamos ver juntos, juntas. Bueno, voy a intentar compartir un material, eso también está en
en las redes, cuestión de buscar un poquito, para que puedan también utilizarlo, ¿por qué no? Eh, es simplemente para que puedan observar, obviamente esto necesita la intervención, ¿verdad? Eh, el ajuste, ¿verdad? De un oftalmólogo, ¿verdad? Sería ideal. En el caso, en el caso de hay maneras, digamos, de hacer esta intervención. Estos serían como unos programas visuales que se les deja en pantalla. Entonces ahí lo que está la dinámica, a ver cuánto tiempo se pueden exponer en estos casos que tienen una finalidad, qué chicos realmente necesitan hacer o utilizar este tipo de estímulos y exponerse a una pantalla. Y en otros casos esto se puede hacer con papel. Lo ideal cuando son así bien pequeñitos es poder colocar esto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, esto es como un jueguito, ¿verdad? La dinámica en la que se mueve es también una forma en que van actuando o que van activándose la musculatura ocular de todas las maneras. Entonces son parecidos, que no quiero, digamos, ser muy específica en esto, a los ejercicios ortópticos que recomiendan los oculistas, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, alguna situación de músculos a veces no bien fortalecidos a nivel ocular o algunos que se necesitan recuperar. Hay muchos adultos que necesitamos ejercicios ortópicos y eso contribuye a veces a la no pérdida total en algunos casos o no pérdida progresiva de la visión. Entonces, ayuda, digamos, a activar y a fortalecer y la persona puede seguir, eh, digamos, observando, leyendo, utilizando la vista con mayor efectividad en vez de perderlo tan rápidamente. Entonces, en esos casos, siento por eso es sumamente importante hacer una consulta a un especialista de la vista y que haga la verificación pertinente. Y también, porque no, en algún caso, obviamente el oculista va a indicar algún tratamiento que tenga que ver con la ejercitación, en este caso, digamos, programas como estos, ¿verdad? Efectivamente, ellos tienen, ellos, y obviamente es su campo, ¿verdad? Sin embargo, no todas las personas entendemos a profundidad cómo manejar esto, cómo dosificar también. Entonces siempre es bastante interesante hacer esta interconsulta, a veces con el niño y la familia y a veces nosotros mismos con el niño y la familia, ¿por qué no? Siempre y cuando todo se haga en el marco del respeto y la consulta debida, eh, va a ser para bien del niño, entonces es bastante interesante ir verificando los nuevos métodos y medios para poder vincular al niño a un sistema activo eh, y positivo, ¿verdad? En este caso, en el de la vida. Bueno, esto también se puede hacer o se puede trasladar a estos libritos sensoriales, ¿verdad? No necesariamente con estas imágenes, creo que en alguna sesión hablamos, por ejemplo, una vaquita, ¿verdad? Son imágenes con colores y es un aprendizaje conceptual, entre otros. Pero cuando estamos en estos periodos, en esos primeros meses, podemos hacer también nuestros libritos, pueden ser de tela, pueden ser subir círculos, cuadrados, cortados, pegados, bien cosidos también, porque no, digamos, las hojitas o las telitas a veces se hacen como banderines y esto, los chiquitos miran. Y hay bastantes formas de tratar de interactuar con esta sistemática de trabajo. Es cuestión de ser un poco creativos y pacientes. Vamos a trabajar en beneficio de nuestros chicos.
materiales artesanales que podemos hacer con lo que tenemos en la casa. Podemos adquirirlos también, mejorar, digamos, la calidad en función a la etapa en la que se encuentra el niño. En otros casos, vincular un poquito más esta situación a la tecnología y hay formas, medios, hay programas que si no tenemos conocimiento, necesitamos simplemente vincularnos a un profesional especialista y hacerle el comentario y ellos nos van a contribuir. Bien. Voy a mostrar un poquito de otro sistema de trabajo. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, chicas, estamos todas chicas. Bueno, ¿les parece? Tomamos unos 10 minutitos de receso para ir a tomar algo, un cafecito, un juguito con este calor. Bueno, ahí pueden revisar la plataforma si tienen alguna duda o consulta. Bueno, también podemos ir resolviendo eso. Pueden comunicarse también con sus compañeros a ver si es que van a querer tener la clase en vivo o la dejamos grabada sin ningún inconveniente que refiere a la clase del martes pasado. ¿Ok? Y el martes siguiente, que sería el martes 27, tenemos nuestra evaluación de proceso. Y vuelvo a decir, no necesitan preocuparse por la evaluación de los trabajos del proceso, porque esos trabajos yo lo tengo en una planilla y voy poniendo cada trabajo, cada puntaje. Eso yo lo llevo de manera particular. No necesariamente van a recibir la notificación del puntaje. Eso va a sumarse, ¿verdad? De cada clase, de las 20, 30 clases que tengamos, se va sumando
hasta el examen parcial. Entonces yo saco el porcentaje total de eso y ese puntaje que sale de eso se suma con el examen parcial. ¿Sí? Vuelvo a repetir, después del examen parcial tenemos un mes aproximadamente, dependencia de cómo avancemos, para dedicarnos a profundizar nuestro trabajo final, que es un pequeño trabajo de investigación, ¿sí? Con datos muy básicos, no se preocupen. Y por eso es tan importante que vayan seleccionando algunos temas de interés y vayan profundizando un poquito de eso. Ya pueden ir preparando una bibliografía con el sistema APA, que nosotros ya estuvimos mencionando también, y así entonces van compilando ya su información para poder presentar, ¿verdad?, antes del examen final. Y ese examen, digo, este trabajo final, ¿sí? Tiene un puntaje que se suma al examen final. Y con eso cerramos este curso. ¿Te parece que estamos muy serios? Bueno, nos vemos entonces, chicos, chicas, en 10 minutitos más. Pueden quedarse conectados.
Bueno, volvemos. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, continuamos. Si hay alguna duda o comentario, o continuamos directo. Ok, bueno, vamos a hablar un poco del desarrollo auditivo. En el sistema, es el sistema más importante para el desarrollo del lenguaje. El estímulo a través de las ondas sonoras ingresará por el conducto auditivo externo. Luego se conduce al medio, como sabemos, ¿verdad? Y por último al oído interno, desde donde serán transmitidas, ¿verdad? Estas ondas mediante un impulso nervioso por el nervio auditivo hacia la corteza cerebral del lóbulo temporal, donde será procesado el estímulo, donde será procesado el estímulo para la emisión de una respuesta. ¿Okay? Evidentemente, la audición está sumamente ligada a la adquisición del lenguaje oral. ¿Sí? Evidentemente tenemos bastantes situaciones que se presentan para, digamos, entorpecer el saludable desarrollo y armonioso, ¿verdad? Que pudiera ser este desarrollo, teniendo en cuenta que las, las gripes, las situaciones alérgicas que cada vez se van acrecentando más desde la primera infancia, o en la primera infancia, y a veces ya serían eh, no solamente transitorias, sino permanentes, ¿verdad? Genera esta situación de influencia, digamos, bastante negativa cuando las gripes, a veces que decimos, tal vez a lo mejor mal dichas, pero bueno, lo conocemos como resfríos mal curados, eh, ahora que hay muchas enfermedades respiratorias, eh, esto genera esta inflamación, ¿verdad?, de los tejidos y en los conductos ligados entre nariz, oído y garganta, ¿verdad? Entonces, a veces produce permeabilidad en el área auditiva y cuando se queda mucho tiempo reclutada, ¿verdad? Esta inflamación, este líquido inflamatorio se infecta y no siempre se detecta en tiempo porque uno a lo mejor tuvo un resfrío, ese resfrío se extendió por más tiempo, se complicó, um, y el líquido sin drenar, ¿verdad? Sigue invadiendo o estando en las áreas vinculadas a oído, garganta y nariz. Y eso de a poco, con el paso de los días, semanas, ¿verdad? Va produciendo a lo mejor una infección, por más pequeña que sea a veces, si no se hace el tratamiento correcto. Y eso no es simplemente porque, digamos, la utilización de medicamentos eh, no estoy queriendo instar a la utilización de medicamentos por cuenta propia, sino que consultar con el especialista indicado. Evidentemente no todos, digamos la realidad, no todos los centros de salud en el área de urgencias pueden brindar una atención 100% ideal, ¿verdad? Evidentemente hace lo que se puede, y se hace lo que se puede, y bueno, dentro de eso, por ejemplo, carecen a veces o muchas veces de los propios materiales para la observación de este oído interno, ¿verdad? O de alguna infección, inflamación o una otitis, ¿verdad? Básicamente. Entonces, no es fácil determinar, ¿verdad? El vínculo o la situación del oído en una sala de urgencia. ¿Por qué digo la sala de urgencia? Porque evidentemente por más que intentamos trabajar desde la profilaxis, de la profilaxis o profiláctica, eh, sigue habiendo un porcentaje bastante grande de personas que va a la instalación médica o la asistencia médica solo cuando se encuentra bastante mal. Entonces
hay que hacer un tratamiento a veces muy invasivo o invasivo y tratar de aminorar la sintomatología y bueno, y de a poco ir atacando la situación de base que vaya teniendo la persona, en este caso tal vez alguna infección, ¿verdad? Y a veces nos vamos por eso a la urgencia. Entonces, en la sala de urgencias no todos cuentan con los instrumentos para hacer estas mediciones más, bueno, debería ser rutinaria, pero bueno, no, realmente no todos cuentan con eso. Lo podemos verificar. Vamos a 3 centros de salud nomás cercanos a cuales tienen estos materiales en la sala de urgencia. Um, Evidentemente ya las personas a veces llevan a los chicos, incluso a los adultos van simplemente cuando ya no toleran el dolor, por ejemplo, del oído, entonces ya se supone una otitis. Por ejemplo, algún caso, eh, entonces ya se medica y después ir a hacer un control, evidentemente ya no queda tiempo, ya la persona no tiene ese dolor intenso, ese malestar, molestia, entonces ya no asiste a un control, evidentemente, si la persona adulta no asiste, son muy pocas o sea, en porcentaje, ¿verdad? Las personas que asisten a un control para verificar el área auditiva. Por eso es tan importante también atender este detalle, motivar a las personas que hagan seguimiento también de esto. Y que obviamente cuando existe esta problemática, a veces va pasando el tiempo y de alguna manera esto con la persistencia puede influir en la audición, en la calidad y la capacidad auditiva. Entonces, cuando puede lesionar, ¿verdad? Con el tiempo, en dependencia del área en que se encuentra, alguna zona y alguna zona sensible y evidentemente con esto eh, generar una barrera para la correcta audición y evidentemente a raíz de esto también tenemos como consecuencia la poca, la poca o problemas muy bien que tienen que ver con la adquisición de la palabra. ¿Okay? El recién nacido es sensible a la intensidad de los sonidos, se sobresalta incluso desde antes de nacer, ¿sí? Se localiza y dirige su cabeza hacia un estímulo sonoro, prefiere una voz humana, ¿sí? Y eso va más un poco también ligado a la percepción, ¿verdad? A veces dicen no entienden las palabras como conceptos, pero entienden la intención a veces por el tema de la vibración y otros aspectos que se vinculan a esta transmisión de información o este canal que utilizamos en el código que es la palabra. Pero se entiende la emoción o se percibe la emoción, la sensación. Se transmite a veces el malestar cuando uno está hablando un poco con ira y la calma cuando uno está bastante armonioso. Entonces se percibe más eso que en sí el mensaje como código. Bueno, al segundo mes, por ejemplo, ¿verdad? El bebé localiza mejor la fuente sonora y empieza a interesarse por los sonidos y voces familiares. Desde el tercer mes, vuelve la cabeza al sonido, empieza a diferenciar la voz humana de otros sonidos. En el cuarto mes adquiere la agudez y la madurez, logrando identificar y localizar la dirección exacta del sonido. Con relación al tacto, al gusto y al olfato. El tacto es el sentido con desarrollo más precoz o precoz. Eh, Desde etapas muy tempranas de la gestación, evoluciona progresivamente de la séptima semana, cuando empieza a sentir sensaciones, para la redundancia, sensaciones en el contorno de la boca. ¿Sí? Luego en el rostro completo y finalmente en ambos pies y tronco. A las 20 semanas, por ejemplo, sentirá en todo el cuerpo.
el sentido más importante, este sentido no es solamente importante para el desarrollo de los reflejos primarios, sino que los receptores ubicados en músculos, tendones, articulaciones, el aparato vestibular completo, llevarán la información a la corteza cerebral, al cerebro, para poder percibir nuestro tono muscular, nuestros movimientos, la disposición de nuestros miembros, las partes del cuerpo y la posición en el espacio. Todo esto es importante para desarrollar el equilibrio. ¿Sí? Cuando hablamos de los receptores musculares, articulares, tendinosos, ¿verdad? Por ejemplo, citábamos a aparato de Golgi, donde se encuentra, que no se acuerda, que revisa un poquito de eso, y eso tiene que ver con la propiocepción, ¿sí? Desde el útero las papilas gustativas funcionan y luego del nacimiento el bebé podrá diferenciar lo dulce de lo ácido. Lo ácido sería lo que nosotros llamamos como agrio, ¿sí? En realidad es ácido y amargo, con preferencia a sabores dulces. El cuarto mes aceptará sabores salados y siempre utilizando el olfato. El recién nacido tiene el olfato desarrollado y podrá diferenciar olores agradables y desagradables, con preferencia obviamente por los que tiene la madre, ¿sí? Las estructuras básicas del desarrollo sensorial están en el cerebro desde antes del nacimiento. Es necesario perfeccionarlo, establecer redes conectivas a través de experiencias sensoriales, ¿sí? Especialmente en los primeros meses de vida. Detectar la diferencia sensorial es labor primordial del pediatra, ¿sí? Porque obviamente el pediatra, no neumólogo, ¿verdad? Son los directores del pediatra principalmente, y si es el pediatra de desarrollo con más razón, es el director de esta orquesta donde queremos estar y donde vamos a continuar estando. Entonces, la formación, la visión, ¿verdad? De este profesional especializado debe ser sumamente atinada. Nosotros debemos también poder comprender, entender esa visión, porque muchas veces vamos a recibir indicaciones, observaciones, y eso es toda información necesaria para contribuir al desarrollo del niño. Trastornos del desarrollo sensorial. El sentido de la visión permite al niño relacionarse en el entorno e interactuar apropiadamente con él. A partir de los 4 meses de vida, la visión dirige el desarrollo motor fino y grueso, o también llamado praxis fina o gruesa. El lenguaje también es influido por la exposición a estímulos visuales. Asimismo, el desarrollo social depende de la interacción visual mediante el reconocimiento facial de las emociones, ¿sí? Carita contenta, carita triste, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante reconocer tempranamente la disfunción visual e intervenir según corresponde a cada caso. Sospechamos discapacidad visual en un bebé pequeño que no logra enfocar la visión o seguirlo. ¿Ok? Sospechamos. Por ende, vamos a derivar a una interconsulta con un profesional especializado. La forma anormal o asimétrica de las pupilas también debe llamar la atención, ¿sí? Así como todo movimiento anormal de los ojos. Los preescolares y escolares pueden quejarse de visión borrosa o cefalea, ¿sí? O tener mucha picazón en los ojos. Los niños que ya leen y escriben pueden presentar dificultades en la lectoescritura o en el aprendizaje. ¿Sí? Eso se vincula inmediatamente a
lo que nosotros a veces confundimos y que tenemos que atender bastante antes de considerar que un chico tiene o padece dislexia, por ejemplo, entre otros. Nosotros tenemos una situación a nivel a lo mejor mundial, pero también bastante arraigada en Paraguay, ¿verdad? Que tiene que ver con, eh, por alguna razón, las familias que tienen chicos zurdos eh, consideran que obviamente, evidentemente el mundo no está preparado para zurdos, ¿verdad? Si lo vemos en porcentaje. Entonces, los familiares intentan que para, tal vez con muy buena intención, pero bueno, no la oportuna o no la asertiva, pero bueno, consideran que el niño debe siempre utilizar la derecha y ser diestro. Sin embargo, en esas, hay ocasiones en que los chicos son zurdos y entonces lo que hacen es intentar cambiar la, la mano dominante o el lado dominante, enseñando, insistiendo, molestando a veces al niño para que éste pueda utilizar la mano derecha cuando él necesita utilizar y se desenvuelve mejor utilizando la mano izquierda. ¿Qué provoca esto? Es un efecto espejo, ¿verdad? Y provoca una desorientación espacio-temporal, ¿sí? Bastante llamativa. Y a veces el simple hecho de sacarle de la orientación en la que el chico está hace que evidentemente tenga un problema aparente en la tal vez codificación de las letras cuando se encuentran en el aprendizaje de ellas. Entonces, por ejemplo, la B la confunde con la D. No necesariamente refiere a alguna situación que tenga que ver con la dislexia. Como origen, digo, ¿sí? La P, también con la B, la S con la S, el 5, y así van confundiendo, van mezclando, y eso tiene que ver con la orientación espacial. Y a veces la maestra, por ejemplo, si escribe en la pizarra, el chico escribe y escribe, al replicar en el cuaderno, en el libro que está escribiendo, replica la letra a la inversa. La maestra no entiende por qué los chicos que están viendo en la pizarra, una letra a lo mejor grande, bonita, todo, escriben de otra manera, escriben al revés. Y simplemente es porque es el efecto del cambio, ¿sí? Es como lo que cuesta la organización espacio-temporal, lo que cuesta la adquisición básica de una lateralidad con un dominio más o menos bueno, y cuando uno rompe eso es como que desestabiliza. Es como cuando hablamos de los propios sectores. Si los propios sectores no están entrenados, no están activados, ¿cómo van a dar la información de lo que está pasando en el medio externo o en el medio interno? Y nosotros nos vamos a enterar que estamos satisfechos cuando por ejemplo nos alimentamos por demás o cuando estamos caminando y se, nos, se nos va a doblar o se nos está doblando un pie, como digamos la posición gravemente se llama como una luxación, ¿verdad? En el tobillo. Por ejemplo, si el pie se está doblando de una manera riesgosa, ¿verdad? Estos órganos tendinosos, por ejemplo, el de Golgi, ¿verdad? Entre otros, que se encuentran en la musculatura y en las articulaciones, nos informan inmediatamente, informan al cerebro para que ocurra esta acción refleja de protección, ¿verdad? Y el cuerpo se movilice en función a proteger esa articulación o a evitar que se vaya, que llegue a una fractura, por ejemplo. O en este caso también pudiera ser, ligarse a una distensión, ¿verdad? Entonces, busca evitar eso, pero a través de esa información. ¿Sí? Es como un acto reflejo. Bueno, ese cuando no lo estamos estimulando, no lo tenemos activado, no nos damos cuenta, dicen, evidentemente hay casos y casos, ¿verdad? Y evidentemente existen personas que no perciben el nivel digamos, situación a la que se está enfrentando.
Entonces notamos que no percibe tal vez el dolor o no percibe lo que le ocurrió, no dimensiona. Tiene que ver con el estímulo de esta área sensorial, sensoperceptiva. Lo mismo con la lectoescritura, ¿verdad? Sí, o sea, yo le estoy diciendo esto de, digamos, o es 15 que uno puede tener, ¿verdad? Porque es una acción-reacción, un acto como reflejo, pero que necesita la activación. Y lo mismo pasa, y nos desorientamos, ¿verdad? Cuando sufrimos esta situación, nos desorientamos, no entendemos qué pasa, ¿verdad? Y esto mismo pasa cuando uno que está estructurado de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, se le obliga por alguna razón o se ve la necesidad forzosa de invertir los lados y esto genera totalmente un desbalance. Vamos a ver como si fuera una mujer embarazada con el peso del abdomen, con el abdomen sumamente prominente, cambia su estabilidad. Entonces, esto genera una descompensación, esto genera un cambio de orientación espacio-temporal y el dominio en el movimiento que tenía antes ya no es igual. Evidentemente eso es recuperable, sin embargo sí ocurre, es real. Entonces esa desorientación nos pasa mucho con los niños y no estamos atentos a cuál es la razón principal o el origen principal de las situaciones que es importante determinar para poder intervenir de manera adecuada y no confundir también trastornos o problemas que son a veces parecidos. ¿Sí? Bien. Asimismo, cuando no se reconoce a tiempo, la discapacidad auditiva lleva a una menor estimulación del niño pequeño, una gran dificultad para desarrollar el lenguaje, además de una estructuración anómala del pensamiento y consecuencias socioafectivas severas. Si bien se describe una serie de factores de riesgo para discapacidad auditiva como la prematuridad, peso bajo al nacer, uso de medicamentos ototóxicos, hiperbilirubinemia neonatal, entre otros, ¿verdad? Se recomienda el tamizaje universal en la edad pediátrica temprana. ¿Bien? Bien. La sospecha de disfunción auditiva en un bebé aumenta cuando no hay respuesta refleja al ruido o presentan un lenguaje monótono. Un lactante con hipoacusia no volteará al escuchar su nombre ni intentará localizar sonidos familiares. Cerca del primer año, demorará en adquirir sus primeras palabras y nombrar objetos o personas familiares. Posteriormente, la dificultad se hará más evidente al no lograr entender lo que le dice, ni contar lo que le pasa. ¿Bien? Por último, la disfunción sensorial es un problema común en el niño. Se caracteriza por hipo o hiperrespuesta a determinadas informaciones sensoriales y se acompaña con frecuencia de la aparición retardada del lenguaje y de problemas de conducta. Bien, los niños con disfunción sensorial auditiva rechazan los sonidos intensos, angustiándose en ambientes muy ruidosos y con mucha gente. ¿Sí? Eso, por ejemplo, alguna situación que puede ser una disfunción auditiva y nosotros ya consideramos cuando vemos a los niños tapándose los oídos que ya tienen autismo o se encuentran dentro del espectro autista. ¿Bien? Entonces, son aspectos que siempre vamos a destacar, ¿verdad? Que, diagnosticar a un chico dentro del espectro autista no es una cuestión sencilla y no corresponde a la mayoría de personas que intentamos trabajar con ellos. Entonces, siempre voy a intentar que es sumamente claro y que derivemos al profesional que verdaderamente se preparó perfectamente o lo más ampliamente posible para ser más clara en el área y pueda diagnosticar con precisión, claridad y con seguridad este trastorno. Bien, muchas veces, a nivel gustativo y olfativo, pueden evitar y rechazar ciertos alimentos y limitar su ingesta adecuada. Imagínense.
Muchas veces estos menores además tienen dificultades en los sentidos de la propiocepción, el equilibrio y presentan hiperlaxitud articular. Bueno, aquí por ejemplo con este aspecto de propiocepción, equilibrio, ¿verdad? Ya simplemente ya podemos vincular algunas situaciones que se presentan y la hiperlaxitud, ¿verdad? Que se presenta en o dentro de las características de un síndrome de Down, ¿eh? Que no son los únicos, pero se presenta también dentro de del síndrome, ¿verdad? Esta característica. Así que bueno, hay que tener bastante en cuenta. Obviamente la audición, el sistema vestibular, eh, eh, es sumamente importante porque de ellos también depende de los propios sectores activados, ¿verdad? Eh, de proveer esta información interna y externa para que la persona pueda orientarse en espacio-tiempo, pueda sentir que está parado, que tiene la espalda recta, ¿sí? Que puede mirar el frente, que el frente está adelante de la nariz, que detrás está detrás de la espalda o en la espalda, no frente a la nariz, por ejemplo. Y esas son informaciones que lo vamos a nutriendo con la vista, con la audición o con el sistema vestibular, también la audición porque nos orienta también independientemente de donde nos encontremos, ¿sí? Y el olfato con relación a lugares, zonas, por ejemplo, un bosque, un río, un mar, ¿verdad? Hay situaciones que nos van a orientar en la naturaleza y por eso también necesitamos la vista y el olfato. O si estamos cerca, lejos, necesitamos complementar los sentidos para tener una información más precisa. Los infantes con disfunción sensorial pueden, imagínense, son disfunciones sensoriales, ¿eh? No es todavía, no es un trastorno, no es una enfermedad, es una disfunción sensorial, nada más. Entonces, trabajamos en eso. No tratamos de diagnosticar la situación nada, por eso es tan importante que el diagnóstico sea preciso, ¿sí? Y tratar de entrar a dilucidar, a detallar bien qué es lo que está ocurriendo con el niño y no confundir estas situaciones con otras patologías, situaciones, trastornos. Bueno, los infantes con disfunción sensorial pueden presentar menores niveles de atención, no es un problema de aprendizaje, concentración, no es un problema de aprendizaje, es un problema que surge a raíz de un trastorno sensorial o una disfunción sensorial. Niveles de actividad muy altos y muy bajos, dificultades en la coordinación, planeamiento del movimiento, dificultad para interactuar con sus padres, no es que no quiere interactuar, no es que tiene problemas de relacionamiento, tiene una disfunción sensorial que no conoce, que no maneja, que no gestiona. Entonces necesitamos ayudarle a entender y a gestionar que si es hipersensible, tiene que comportarse, tiene que buscar ciertas situaciones y así vamos dando salidas y herramientas que van a ayudar a que el chico se desarrolle en su vida cotidiana lo más autónomamente posible, lo más contento y normal posible. Normal, digo, dentro de la generalidad. Baja autoestima, imagínense, imagínense una situación como puede influir en todas las áreas del desarrollo. Y como esta situación no necesariamente está vinculada a un diagnóstico de trastorno, sea mental, ¿sí? Ninguno que se vincule con ello, ¿sí? Todo ello requiere un reconocimiento temprano y una intervención oportuna. Bien. Bueno, que hablamos del desarrollo normal del lenguaje, es un fenómeno cultural y social que usa símbolos y signos adquiridos, los cuales permiten la comunicación con los demás. Esta es una destreza que se aprende naturalmente y se convierte en una pieza fundamental en la comunicación, puesto que permite proyectar emociones, pensamientos e ideas en el tiempo y en el espacio. El lenguaje oral constituye el principal y a veces el único medio de información cultural, por tanto es un factor importante de identificación a un grupo social. El niño podemos reconocer el lenguaje gestual con recepción
lo que mencionaba, por vía visual, emisión a través de gestos, muecas faciales o manuales, el lenguaje verbal con recepción por vía auditiva, emisión a través del habla, el lenguaje escrito con recepción visual por medio de la lectura, emisión a través de la escritura. Bien. Las teorías vocales. Eso lo voy a dejar para que lo vayan leyendo. A ver, si nos falta muchito, entonces voy a dejar, entonces esto lo vamos a desarrollar posteriormente a esta sesión. Entonces, para ir cerrando, si quieren ir, pueden leer perfectamente y yo entonces retomo la clase, si la vamos a tener grabada o si no la hacemos en vivo y vamos a hablar sobre, vamos a continuar con esto y vamos a agregarle un poquito más, ¿sí? Acá simplemente para que vayamos vinculando. Bien, nos queda entonces esto. Entonces, sería este el día del trabajo de proceso número 10 trabajitos que ya tienen. Bueno, entonces yo quisiera darle una pausa para que los que necesiten todavía entregar algún tipo de trabajo, ponerse al día en algunos, entonces lo puedan hacer en esta semana. Y bueno, quedo pendiente a cualquier situación que vaya surgiendo. Bueno, entonces les voy a habilitar el trabajo que se encuentra en la plataforma, una tarea que espero que disfruten mucho haciéndola. Entonces, bueno, quiero saber si hay alguna duda, algún comentario. Bueno, en caso que no haya duda que se pueda, me imagino que tiene que ver con la hora, ¿verdad? Eh, bueno, me quedo pendiente al grupo WhatsApp, ¿sí? Para cerrar cualquier temática que sea necesaria, que sea de su interés, y también en la plataforma. Voy ahora a cerrar la clase, voy a activar para que puedan ver la tarea que tienen en la plataforma. Espero que tengan una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, que pasen junto a sus seres queridos. Y bueno, y los que no van a poder, eh, que puedan pasar de la mejor manera también dentro de lo que cabe, dentro de lo que se encuentra a su alcance. Gracias igualmente, profe. Muchas gracias. Para mí siempre es un placer poder contar con ustedes y poder ser parte de su formación. Así que bueno, si no nos vemos la próxima semana, también les adelanto el feliz año. Espero que el año que viene realmente esté lleno de cosas productivas y positivas, que haya mucha salud para todos. Así que bueno, a seguir trabajando por nuestros chicos, a seguir leyendo, a seguir formándonos. No tenemos vacaciones, así que bueno, fuerza, ánimo y bueno, si yo les puedo colaborar, siempre desde mi parte van a tener flexibilidad para poder continuar este proceso. Pau, ¿querés decirnos algo? No, 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 gracias, gracias igualmente. Bueno, entonces, feliz noche a todos, nos vemos, pórtense bien, Igualmente, chao, chao. chao, chao.